Aquí tenemos los componentes del ciclo básico. Tenemos el compresor, condensador, tenemos el elemento de expansión, en este caso representado por una válvula de expansión termostática, y el evaporador. La función del compresor es la de bombear o hacer circular por el sistema la cantidad o masa refrigerante requerida por el mismo, dependiendo de las condiciones térmicas del recinto. Bien. La función del condensador es la de retirar o transferir el calor que trae el refrigerante y pasarlo al ambiente u otro medio, ya sea agua u otro sistema de fluido, condensándose en el proceso. La función del elemento de expansión es la de reducir o bajar la presión del refrigerante y por ende su temperatura. Y por último, la función del evaporador es la de absorber el calor del recinto y pasárselo o transferírselo al refrigerante, y este se evapora en el proceso de absorción de calor. Ahora vamos a ver cómo se comporta el refrigerante en el ciclo, ¿no? Cuando el refrigerante sale del compresor está en estado vapor, alta presión y alta temperatura. Entonces en ese trayecto hacia el condensador puede perder un poquito de temperatura, pero mantiene su alta presión. Por tanto, el refrigerante entra al condensador en estado de vapor, alta presión y alta temperatura. En el condensador, el refrigerante pierde el calor y por eso se condensa. Entonces pasa del estado gaseoso al estado líquido a una presión constante. Entonces, este refrigerante sale del condensador en estado líquido, alta presión, pero a una media temperatura, ya que ha perdido calor y se ha condensado. En ese mismo estado llega al elemento de expansión, o sea, el elemento de expansión entra el refrigerante en estado líquido, alta presión y a una media temperatura. Pero recordemos que el refrigerante aquí en este elemento pierde presión y por tanto a la salida el refrigerante ahora tenemos una presión baja, por tanto baja temperatura por la ley de Gay-Lussac, y tenemos una mezcla. Esa mezcla está constituida en su mayor parte, más del 80%, pues dependiendo de las condiciones, de líquido y el resto de vapor, que es lo que se llama un flash gas. Este refrigerante o esta mezcla entra al evaporador, ¿cierto? En la misma mezcla, mayoría líquido y el resto de vapor a baja presión y a baja temperatura. El refrigerante en el evaporador absorbe el calor y por eso este se evapora en el proceso. Entonces todo ese refrigerante que ingresó aquí en estado líquido, ¿cierto?, se va a convertir en estado gaseoso y a presión constante. Por tanto, aquí a la salida del evaporador vamos a tener un estado vapor, baja presión y por ende baja temperatura. Recordemos que en los fluidos la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si tenemos un fluido con alta presión, debe tener una alta temperatura, y si tenemos baja presión, debe tener una baja temperatura. Entonces, en este estado, llega al compresor, entonces al compresor le llega el estado de vapor, baja presión y baja temperatura, tal cual como estamos observando aquí. Y de esta manera se comporta el refrigerante en el ciclo básico. Ahora vamos a dimensionar las líneas o tuberías del sistema. Empecemos por la línea de descarga. Bien, esta línea de descarga está ubicada entre la salida del compresor y la entrada del condensador y transporta refrigerante a alta presión, alta temperatura y en estado gas. Por esa razón esta tubería es bastante caliente. Seguimos con la temperatura del líquido a alta presión, y es la tubería comprendida entre la salida del condensador y la entrada del elemento de expansión. Esta tubería transporta refrigerante a alta presión, una temperatura media y en estado líquido, lo cual podemos ver en una mirilla que tiene el sistema. Ahora está una línea, la vamos a llamar línea de mezcla de baja presión, y es muy particular porque es la ubicada entre la salida del elemento de expansión y la entrada del evaporador. Esta línea transporta un refrigerante en estado mezcla,
mayoría líquido, 80%, y el resto vapor, como lo dijimos, a una baja presión y por ende a baja temperatura. Entonces, esta línea debe ser o se le colocan aislamientos térmicos si está expuesta al ambiente. Pero dependiendo del sistema, esta tubería puede medir desde unos pocos centímetros hasta metros. Entonces hay que tenerla muy en cuenta y es una de las que la menos se habla, pero hay que analizarla con mucho detalle. Porque esta es la tubería que por lo general entra en discusión en los sistemas de los equipos split, ¿cierto? Donde es considerada muchas veces como alta presión y no es de alta presión sino de baja, y después lo analizaremos en otros videos. Correcto. Seguimos con la línea de succión y esta es la línea que va ubicada entre la salida del evaporador y la entrada del compresor. Se caracteriza porque es una de las líneas más gruesas que tiene el sistema y transporta refrigerante a baja presión, baja temperatura y en estado gaseoso. Y como esta tubería por lo general está expuesta al ambiente y es de una longitud considerable, se le deben colocar aislamientos térmicos. Ahora vamos a ver que desde el punto de vista de los estados refrigerantes podemos identificar tres zonas. Bien, la primera zona es la zona de estado gaseoso, comprendida entre la salida del evaporador, pasa por el compresor y llega hasta la entrada del condensador. La siguiente zona es la zona de estado líquido, que va entre la salida del condensador y la entrada del elemento de expansión. Y por último tenemos la zona de mezcla, que va desde la salida del elemento de expansión hasta la entrada del evaporador. Y por último, desde el punto de vista de las presiones, tenemos dos zonas. Estas dos zonas están comprendidas, es la zona de alta presión, que va desde la salida del compresor, pasando por el condensador y llegando hasta la entrada del elemento de expansión. Y la segunda zona es la zona de baja presión, que es comprendida desde la salida del elemento de expansión